Bienvenidos a Conoce la Esclerosis Múltiple. Yo soy Antonieta Sea y hoy vamos a platicar con otra paciente. Ella es Karina Barrera, es uruguaya, vive en la ciudad de Montevideo y aunque estamos en países tan alejados, pues las situaciones que vivimos son muy similares. Cari, desde que se enteró que iba a vivir con esta enfermedad, empezó a trabajar mucho por enseñarle a los pacientes lo que deben hacer para obtener la medicación, los tratamientos y la atención que necesitan. Los invito a conocerla y también, ya saben, a suscribirse aquí al canal y a seguirnos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Gracias y bienvenidos. Hola Cari, muchísimas gracias por aceptar hacer esta entrevista, que más bien es una plática entre amigas unidas, aunque seamos en países muy lejanos, unidas por una misma causa. Muchas gracias, Antonieta, qué lindo poder viajar virtualmente y hoy estar vos en Montevideo y yo ahí en la Ciudad de México, por primera vez. A ver, Cari, platícanos cómo fueron tus primeros síntomas, qué fue lo primero que te pasó o lo primero por lo que dijiste, esto no está bien y tengo que empezar a buscar pues a alguien que me diga lo que está pasando con mi cuerpo. Bueno, creo que como todo paciente con esclerosis múltiple, antes del diagnóstico pasamos por una montaña rusa y por todos los médicos habidos y por haber, porque, por ejemplo, a mí, que siempre tuve una vida muy activa, aunque no la dejé de tener, pero siempre tuve una vida muy activa, de mucha carga horaria, de todo, intensa. Siempre cuando yo iba al médico, empecé a ir porque estaba muy cansada. Pero no un cansancio, viste, vos lo conocés porque lo vivís, pero para el que no lo entiende, ese cansancio que no es de que te fuiste de joda o de baile 3 días seguidos, no. Tampoco es ese cansancio que traes de las vacaciones que querés más descanso, tampoco es ese cansancio. Es un cansancio inexplicable, que por más que duermas muchas horas o que no hagas nada durante muchos días, ese cansancio era como absoluto, como que te agotaba la mente, como que no sabías cómo explicarlo. Así estuve años, como 2 o 3 años, donde me trataban por estrés. Tú estás estresado. Tenía 30 años, imagínate, todo el mundo me decía, tenés que parar un poco porque vos andás a lo loco, para un poco. No, era eso. Hasta que un día, de la nada, realmente de la nada, empecé a perder la visión de mi ojo derecho y yo trabajo en un lugar donde hay, es un free shop de un aeropuerto, entonces hay mucha cosa y había un cilindro lleno de peluches muy grandes y encima de todo estaba el Winnie the Pooh, el más grande de todos. Y viene, estaba con una compañera y viene un señor muy mayor que me pregunta me dice, ¿sabes qué estoy buscando? Winnie the Pooh para mi nieto, pero yo no lo conozco, no te voy a mentir, quiero el que tengas. Y yo miro hacia hago que miro, porque no veía nada allá, hacia el cilindro ese y le digo, no hay. Le dije que no había. Y mi compañera, que se da cuenta que algo me pasaba, porque yo siempre fui muy atenta con los clientes y le traía la solución, le dice a él, no, mi compañera no se da cuenta, pero yo voy a ir al fondo y seguramente le consigo uno, espéreme. Y me lleva con ella y me dice, quédate acá porque algo te pasa, ya vengo por vos. Y yo estaba, que me sentía rara, pero no sabía qué tenía. Y me dijo, volvió, hizo todo con el cliente, volvió y me dijo, ¿vos estás bien? Porque había tremendo, miralo, me dice, ¿está acá? Y le dije, no veo nada. Y ahí me fui a mi casa y ahí empezó toda la peripecia de médico y estudios, mucho tiempo, estuve como 20 días sin poder ver nada. Experimenté lo que es una persona sin poder tener visión. Es horrible, no se lo deseo a nadie. Pero bueno, los médicos me decían que era una inflamación del nervio óptico, que no era que mi ojo estaba dañado, sino que la señal que mandaba mi cerebro de ver, de la orden ver, mi ojo no la
no les llegaba, como que el cablecito ese en que estaba conectado el cerebro, que le mandaba la orden y le decía, bueno, ahora tenés que ver, mi ojo no les llegaba. No tenía un daño en el órgano. Me explicaron eso. Nada más. No sabía lo que era una resonancia, no tenía ni idea lo que era la esclerosis múltiple, nadie me había explicado nunca nada. Y ahí empecé la peripecia, eso ya hace 9 años. Por suerte de eso salí bárbaro porque los medicamentos reaccioné, desinflamé, como quien dice, el nervio óptico, volví a ver normalmente, y ahí empezó la peripecia enorme de estudios, de aprender sobre los medicamentos y los brotes, etcétera. Ahorita nos dices que viste muchos médicos en todo este transitar, como pasa en la mayoría de los casos, desde que aparece el primer síntoma hasta que recibes el diagnóstico, es como que visitar varios especialistas. En este camino, ¿alguien te dijo, oye, tal vez lo que tienes es esclerosis múltiple? ¿O fue hasta el final, hasta que tuviste el diagnóstico, que te enteraste de lo que tenías? Bueno, sí, tengo que admitir que el primer oftalmólogo que me vio, cuando supo mi edad y bueno, observó un poco la historia clínica, que no tenía ninguna enfermedad, patología, nada de base, me dijo, esto tiene pinta de una esclerosis múltiple, pero no te asustes, vamos a esperar. Yo te voy a decir una cosa, esto fue hace 10 años atrás, ¿no? En Uruguay. Tengo que admitir que hoy se llega al diagnóstico en forma más rápida, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya hay más evidencia científica, porque hay muchos casos, porque se puede descartar más rápida, más fácilmente. Antes se pasaba mucho tiempo para llegar a una resonancia, por ejemplo. Ahora ya saben que con una resonancia enseguida hay forma de entenderlo. Y esos médicos que ves en el medio es porque es como un filtro, que yo siempre digo que el filtro no debería ser tan grande, deberías tener el acceso a un neurólogo, cuando es una patología que tiene que ver con el cerebro, más rápido. Pero no te voy a mentir, hoy está haciendo un diagnóstico más temprano, que es lo que estamos logrando desde las asociaciones o las agrupaciones de pacientes, que estamos como muy apuntalando de que por favor escuchen más al paciente cuando llega a una guardia con un síntoma que tenga que ver, que pueda ser esclerosis múltiple, y que una de las cosas para descartar sea la esclerosis múltiple y no dejemos hasta el final. Tienes toda la razón, realmente creo que debería de estar en la mente de los doctores, puede ser esclerosis múltiple, hay que descartarlo y no que sea al revés, descartan todo y al final quedó la esclerosis múltiple. Cari, tú estás en la ciudad de Montevideo, como decíamos, y no eres parte de ninguna asociación o alguna fundación. Sin embargo, has hecho mucho por los pacientes de allá de Uruguay. Platícanos un poquito cómo fue que llegaste pues, a hacer todo lo que estás haciendo ahora. Bueno, aquí en Montevideo, por ser tan pocos habitantes, hay una sola asociación de agrupación de pacientes para esclerosis múltiple, ¿bien? Que tienen varios años y que a veces funciona y a veces no, pero es un tema de que me he dado cuenta mucho de que los jóvenes en sí, a nivel mundial, no se acercan a las asociaciones de pacientes puntualmente porque hacen todo hoy por lo virtual. Cuando fui diagnosticada, me encontré con un grupo de chicas que se empezó a crear como un grupo de WhatsApp al principio, lo que hacemos todos, de agruparnos por edad, viste que te sentís más cercana a las mujeres de tu edad, porque la mayoría son mujeres y son en entorno de los 40, entonces decís, bueno, nos empezamos a agrupar. Mi primer grupo fue el grupo de las guerreras, que sigue hasta hoy, que somos 7 mujeres, todas profesionales, activas, madres. La mayor soy yo, la mayor de edad, te digo, porque tengo 42, pero la más chica tiene 25, 26, y ese grupo sigue hasta hoy activo. Y eso me permitió empezar a moverme acerca de esto, de que todos tengamos el mismo acceso a todo. No importa, aquí en Uruguay, por suerte, no importa si sos del sistema público o privado de la salud, porque el acceso a los medicamentos es igual. No importa si vos tenés mucho dinero o vivís en la extrema pobreza, el medicamento que te toque va a ser el mismo para todos. No va a haber una diferencia ni por vivir en un lugar diferente socioeconómico. Pero lo que sí había que aprender o entender cómo transitar ese laberinto enorme que es el sistema de salud para cuando uno recién lo va a transitar. Porque uno después que está adentro mucho tiempo ya aprende por dónde ir y por dónde no. Pero cuando recién te topás con un diagnóstico de estos, no tenés ni idea ni nadie dentro del sistema de salud que te guíe para
no perder ni tiempo, que es vital el tiempo en nuestras vidas, en las de todos, y dinero, porque cuando vos estás mucho tiempo enredado en el sistema de salud y no encontrás la solución que estás buscando, en el medio perdés dinero, porque los estudios no son gratis. Entonces eso me llevó a buscar soluciones. Soy muy preguntona, pregunto todo, directo al que tenga que ser, cómo se hace para esto y cómo se hace para lo otro, y me di cuenta que estaba agrupando, y los mismos médicos, los mismos neurólogos que me conocían, me los enviaban. Che, Cari, ¿te puedo mandar este paciente que está medio perdido para hacer tal trámite, tal cosa? Sí, cómo no. Y ahí empecé a meterme en todo tipo de congresos de pacientes, etcétera, hasta que llegué a esto que hoy pertenezco ya hace 2 años, que es un consejo global de personas con esclerosis múltiple que está funcionando en Europa. Me da mucha pena, si bien me da orgullo, pero también me da más pena ser la única de Latinoamérica que participa de ese consejo global, porque sé, así como te conozco a vos, conozco a mucha gente de Latinoamérica que podría estar perfectamente en ese consejo global. En el consejo global se deciden muchas cosas, como por ejemplo, el tema de este año es cómo hablar con tu médico tratante de la progresión de la enfermedad. Que los mismos médicos a veces no saben cómo abordar el tema porque tienen miedo que el paciente se asuste, se vaya, deje de venir, deje de ir a la consulta, etcétera, etcétera. Entonces estamos abordando en este Consejo Global para poder crear una forma clara, concreta y sencilla de que sea un tema que lo pueda llevar tanto el médico como el paciente a la consulta. Porque si vos querés hablar de todo, creo que el tema progresión, que lo tenemos que saber desde el día 1, para después nosotros tener nuestras propias decisiones. Y de ahí es donde se empezó a abrir más ramas y a conocer más gente diferente del mundo, y acá llegamos a conocernos nosotras, por ejemplo, a este grupo de influencers latinoamericanos de pacientes, de personas que viven con esclerosis múltiple, que vivimos con, y la verdad que ha sido muy enriquecedor, primero para entender lo que tenés en tu país, que realmente yo siempre digo, el sistema de salud uruguayo es muy bueno, tiene todo, pero está desordenado. Y creo que se tendría que tomar en cuenta desde mi país, lo recomiendo a todos los países, que dentro de los sistemas de salud tienen que estar incluidos los pacientes, que son los que saben utilizar el sistema. Claro, porque al final el paciente es por quien existen estas instituciones. Por desgracia, acá en México todavía no hemos logrado que la medicación sea pareja para todos. Hay muchos pacientes que no tienen un tratamiento, no tienen un servicio médico. En eso estamos luchando. Hay muchas personas desde distintos frentes que estamos tratando de hacer cosas porque eso se logre. Y como dices, las redes sociales nos han unido, no importa la distancia, todos vamos por un mismo fin. Tenemos un mismo fin, que es lo que nos une, porque en realidad es verdad que vos me decís, no, ustedes no acceden a todos los medicamentos. Acá en Uruguay se accede a los medicamentos, pero el protocolo interno de llegar a la medicación adecuada, eso está mal. Porque te van a dar una medicación para la esclerosis múltiple, pero no la que te corresponde en el momento que te diagnostiquen cómo estén tus lesiones, si ya están más avanzados o no. Eso nos cuesta todavía que las autoridades escuchen a los pacientes y a los médicos, porque son los que estudiaron para esto y son los que te explican por qué una medicación sí y por qué una medicación no. Y bueno, y hoy en día falta esta pata de la mesa, que es que el protocolo interno de medicamentos sea el adecuado para el paciente, porque estás haciéndolo perder tiempo vital, porque los años son los más claves de su vida, y además estás perdiendo como país recursos, porque estás gastando mucho dinero en un medicamento que no está siendo mal usado. Ahí es donde estamos fallando también. Veo que en América Latina toda está, en ese sentido, ese tema es un pendiente, pero como te digo, yo estoy convencida de que si el paciente fuera tomado en cuenta en la toma de esas decisiones, el sistema sería mucho más barato, gastarían mucho menos dinero y estaría todo el mundo bien medicado. Cari, ¿cuántas personas aproximadamente hay en Uruguay con esta enfermedad? En México se habla de que son 15 aproximadamente por cada 100,000 habitantes. ¿Allá cuántos son? Bueno, mira, el estudio que hay, que no es muy actual, que digamos, desde el Instituto de Neurología del Uruguay,
dice que hay 23 casos cada 100.000 habitantes. Tengo claro, y lo tengo lamentablemente muy claro, de que es uno de los índices más altos de Latinoamérica, porque después lo sigue Argentina y tiene 18, 19 cada 100.000. Imagínate que siendo tan poquitas habitantes acá, hay alrededor hoy entre unos 2.000, 2.200 personas con esclerosis múltiple en Uruguay. Y por otro lado, Cari, como decíamos, tú y yo nos conocimos en las redes sociales, ambas formamos parte de un grupo de latinoamericanos que queremos poner a Latinoamérica en el mapa de la esclerosis múltiple, porque si bien no es de las regiones en donde la prevalencia sea tanta como en Europa del Norte, pues sí habemos aproximadamente 80,000 personas viviendo con este padecimiento, y por eso es que muy pronto vamos a hacer un Facebook Live. Instagram. ¿Cómo me confundo siempre con esto? No pasa nada, no pasa nada. Te vas a acostumbrar, vas a ver. Yo te voy a ayudar. Y sí, los invitamos a que próximamente vamos a tener un vivo en Instagram Live, simplemente que va a ser al revés. En vez de Antonieta preguntando, voy a estar preguntando yo. Así es. A ver, dinos en dónde te podemos encontrar. ¿Cómo se llama tu Instagram? Solo en Instagram me encuentran con Uruguayos con M, porque en realidad, no te voy a mentir, esa página se llamaba antes Jóvenes con M, porque yo me siento joven todo el tiempo. Entonces creo que todos somos los jóvenes que creemos que somos, no importa la edad que tengamos. Pero bueno, como me han llamado la atención con eso, les hice caso y les puse Uruguayos con M. Síganme, por favor, en Instagram, pero además porque lo que queremos con las chicas, tanto con Antonieta como con las que estamos haciendo este grupo, es unificar la información que sea confiable, que sea desde nosotros, porque quienes mejores que nosotros que estamos viviendo esto, podamos acercarlo, nuestras vivencias, y además te surge una pregunta, una duda, no sabes por dónde empezar, y no importa en el país que estés y querés hablar con alguien que te pueda guiar, siempre desde lo positivo, desde lo proactivo, no dejes de hacer nada de tu vida, contactate, escribinos por privado si te da vergüenza lo público, pero no dejes de acercarte a los pares, ¿verdad, Anto? Claro, siempre que te acerques a otro paciente, yo no he visto en ningún caso que el otro paciente te rechace o que te diga así de, ay, no quiero platicar contigo. Creo que al contrario, siempre que te encuentras con otro paciente es quien mejor te entiende, y sobre todo porque pues en la esclerosis múltiple hay tantos síntomas invisibles que hasta que no los vives, no sabes en verdad lo que es no sentir la pierna o vivir con estas hormiguitas o tantas cosas que hay. Cari, por último, ¿qué mensaje darías tú a las personas que viven con esta enfermedad, que recién están siendo diagnosticadas o que todavía no acaban de entender lo que les pasa? Y bueno, ¿qué les puedo decir? Que no se enojen, que no se frustren, que no se abrumen con el diagnóstico, que no termina la vida, al contrario, pueden seguir reformulándose cosas para hacer, reactivarse, reformularse, tal cual lo pasamos con el virus del COVID, que hubo que rearmarse y replantearse cómo vamos a seguir. Bueno, esto es igual, simplemente que hay que escuchar más su cuerpo, no enojarse con el diagnóstico y ponerle todo lo positivo que tengas y hacer todo lo que tengas ganas, pero escuchando siempre a tu cuerpo. Y como le digo a todos, vivimos un día a la vez. Sí, únanse a sus pares, que es lo importante, no estar solo, porque no estás solo en esto. Pensá que hay muchísimas personas en Latinoamérica con esta patología que tienen una vida excelente, una calidad de vida muy buena, porque han aprendido a transitarla con otro que seguramente le tuvo que enseñar, como nos pasó a nosotras. Así que vamos adelante y siempre con una expectativa de vida excelente. No dejes de planificar tu vida. Me encantó eso, no dejes de planificar tu vida y, como tú dices, un día a la vez, pero un día que valga la pena. Muchas gracias, bye. Un beso a todos, muchas gracias.